Cristo, hermanos. Ahí sentado donde está, le voy a invitar a que abra su Biblia. Estés, gloria a Dios, capítulo 4. Hace un momento que mi hermano me avisó que iba a compartir. Aquí siempre nos agarran de sorpresa, no nos avisan un mes antes para prepararnos. Pero gracias a Dios por ello, porque la Biblia dice que el hombre de Dios debe estar siempre preparado. Amén. Para toda buena obra. Eclesiastés capítulo 4. Y pensando en esto, pues me acordé que tenía una deuda. Voy a pagarla. Gloria al Señor Jesús. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Cierra sus ojos conmigo, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y te damos todo honor, que tú, Señor, afirmaste los cielos con tu poder. Creaste el universo, Señor Jesús, con tu aliento, con tu voz, y nos diste vida, Señor, del polvo de la tierra, a nosotros, criaturas insignificantes en el universo, pero grandes en tu presencia, cuando amamos y obedecemos tus mandamientos. Te pedimos en esta hora, Señor, que reafirmes nuestras convicciones, que acrecentes nuestra fe, que nos des valor, Señor, para enfrentar toda situación difícil de estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, y que demos testimonio de la verdad con limpia conciencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Repitiendo una vez más el versículo, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Quiero hablarle a usted en esta hora acerca de un tema que hoy por hoy es noticia de primera plana, que hoy por hoy siempre está en los primeros encabezados de los periódicos, en las primeras noticias, porque la Escritura lo profetizó y lo sigue profetizando y nos sigue hablando a nosotros para que entendamos los tiempos que nos ha tocado vivir. La Escritura dice por allá en la epístola del apóstol Pedro que vendrían tiempos en que la gente se burlaría de la venida del Señor Jesús, y que los mismos que habían creído en Él se iban a burlar, iban a volver atrás, iban a predicar otras cosas, herejías, que iban a torcer las Escrituras, que iban a predicar de su propio razonamiento, de su propia concupiscencia. Iban a arrastrar a las mujercillas cargadas de pecado, que siempre están perdiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no se está predicando la sana doctrina. ¿Paz de Cristo? Nosotros como iglesia del Señor, como pueblo santo, necesitamos alzar la voz en medio de un mundo secularizado, en medio de un mundo fanatizado, en medio de un mundo idólatra, en medio de un mundo violento. En este aspecto, la violencia es donde me quiero centrar. La violencia aumentada, señal evidente del principio y del fin. Nosotros queremos llegar al fin, o como dijo un escritor, por fin llegamos al principio, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no hemos empezado a vivir el propósito eterno, completo, que cuando la Escritura nos enseña que nosotros estamos siendo edificados, que nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor de Cristo, va a llegar a un punto, va a llegar una medida, dice la Escritura, a la perfección. Y cuando entremos a la perfección, entonces usted y yo vamos a empezar a disfrutar la vida. ¿Paz de Cristo? Muchos predican hoy que Cristo nos quiere hacer felices, y hasta cantamos paz de Cristo. Dios te quiere hacer feliz, o algo así dice un canto. Dios no nos quiere hacer felices.
La felicidad viene como resultado de creer en Él. Pero el propósito principal es salvar a la humanidad. Y la salvación trae felicidad. ¿Pasa eso? ¿O no está de acuerdo conmigo? No confundamos felicidad y salvación, porque la felicidad es el resultado de la salvación. Pero una persona feliz puede ser muy feliz, pero puede ser no salva. ¿Me explico? Correcto. La violencia aumentada, señal evidente del principio del fin. En el contexto bíblico, violencia tiene dos significados. Se lo voy a leer aquí, eso lo leí de un diccionario. Violencia, expresión de la energía lanzada a un afán de dominio ilegítimo por parte del hombre pecador. Esa es la primera significado. El segundo, o en una oposición enérgica contra la actividad del pecado por parte de instrumentos para ello elegidos por Dios. Explico. La violencia puede ser humana, terrenal, diabólica, contra todo lo que se llame bien, contra todo lo que sea bueno, contra todo lo que sea decente. Y es lo que vemos hoy en día en el mundo, la violencia aumentada por la raza humana, por la raza pecadora. Pero también hay una clase de violencia que los hijos de Dios debemos practicar: la violencia espiritual, la cual se refiere al Evangelio. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para entrar al reino de los cielos hay que ser violentos, no hay que quedarse paralizados y lamentarnos y decir: ay, cuánta violencia, ay, mira un asesino, ay, mira aquel niño mató a sus padres, ay, y lamentarnos de las cosas que suceden sin clamar a Dios. Hay quien se lamenta, hay quien clama. ¿De cuáles son nosotros? Paz de Cristo. La Organización Mundial de la Salud, en su primer informe sobre violencia y salud en el año 2001, escribió un informe y allí ellos definieron la violencia como lo siguiente: el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. ¿Jesucristo? La clasificación que se propone aquí divide la violencia en tres categorías generales según las características de los que cometen el acto de violencia. Son tres categorías generales. Violencia autoinfligida, comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. 2. La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías: violencia familiar o de pareja y violencia comunitaria. Y 3, violencia colectiva. Se subdivide en violencia social, violencia política y violencia económica. No los quiero aburrir, paz de Cristo. Pero ahorita voy con la Biblia. Primero quiero leer esto, que es la opinión del mundo, ¿verdad? Lo que el mundo dice acerca de la violencia. Y después voy a leer lo que la Biblia dice acerca de la violencia, por qué viene, qué resultados tiene y cómo se puede evitar. Paz de Cristo. ¿Todavía están aquí? Dentro de estas categorías podemos mencionar la violencia juvenil, la violencia infantil, que es maltrato y descuido. Un hombre, una pareja puede ser violenta con su hijo o con su hija por descuidarlo, y eso puede causar secuelas en su comportamiento. Y cuando llega a la edad adulta, esto está científicamente comprobado, está estudiado, está analizado, y ellos llegan a ser violentos. Paz de Cristo. Un niño que nace sin padre o sin madre, o que nace sin educación en la crianza del hogar, o que le dan de golpes nada más por cualquier cosa, ese va a ser un narcotraficante mañana, va a ser un asesino, va a ser un ladrón, va a ser una persona violenta. ¿Has visto? Otra es la violencia en la pareja. Cuando el hombre golpea a la mujer, o cuando la mujer golpea al hombre. Aleluya. ¿Sí habrá? Las hermanas dicen que no. Sí hay, pero son muy escasos los casos, ¿verdad? Y qué bueno que a nosotros no nos tocó. Pero, ¿qué tal los hombres? ¿Cuántos aquí le golpean a su esposa? ¿Sabía usted que eso es pecado? Paz de Cristo. Si sabían o no sabían, denle gloria al Señor, pues, porque lo sabían. Y dice, maltrato de las personas mayores, cuando se maltrata a los ancianos. La violencia sexual, la violencia autoinfligida y la violencia colectiva.
También aquí podríamos mencionar bueno, ya mencionamos la violencia económica, y ahorita en día, hasta la violencia política. Paz de Cristo. Un partido político le echa al otro y le saca sus trapitos al sol, y el otro también agarra, y aunque sean mentiras, ahí andan echándose, y a veces nosotros participamos de lo mismo. Los cristianos deben de ser apolíticos, no andar ahí con politiquería, porque luego se le sube el fanatismo, y entre familia el padre sale de pleito con el hijo, la madre con la hija, la nuera con el suegro, con la suegra, y se hace un despapalle nada más porque un partido político le gustó, porque el color le gustó, porque le van a dar un hueso. Paz de Cristo. Ya voy a terminar con estas definiciones. Algunos factores de riesgo, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Estoy parafraseando todo porque son 200 páginas del informe y es bien aburrido leer eso, Paz de Cristo. Pero yo lo hice con la intención de sacar la información para ver qué es lo que piensa el mundo y qué es lo que dice Dios. ¿Me están oyendo? Algunos factores de riesgo, además de los factores biológicos, porque según dicen, cuando una persona tiene problemas para dar a luz en el parto, ese niño puede llegar a ser violento. Esas son cuestiones biológicas, Paz de Cristo. Y entre otras, sobre lo que se les da a los niños desde chiquitos, la alimentación que tienen, el estado emocional de la madre mientras está en el embarazo y un sinfín de cosas. Bien, dice, además de los factores biológicos y personales en general, o sea, el carácter de los padres que van aprendiendo los hijos, dice, se consideran factores tales como la impulsividad, el bajo nivel educativo, el abuso de sustancias psicotrópicas y los antecedentes de comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato. Otro de los factores de riesgo son los medios de comunicación o la tecnología. Un instrumento importante mediante el cual se difunden imágenes, normas y valores que instigan a la violencia son los medios de comunicación. La exposición de los niños y los jóvenes a las diversas formas de estos medios ha aumentado extraordinariamente en años recientes. Los nuevos tipos de medios, entre ellos los videojuegos, las videocintas e el internet, han multiplicado las oportunidades de que los jóvenes estén expuestos a la violencia. Paz de Cristo. La violencia es propagada por los medios de comunicación como algo grande. Paz de Cristo. Usted no va a ver una película de acción donde el que se lleva ahí todo el mérito es el que golpean y el que testifica de Cristo. No, es el matón, el que trae una ametralladora y mata sabe cuántos y a él no le atinan ni una, y si le atinan, él mismo se la saca con un cuchillo y Paz de Cristo. La violencia es exaltada en los medios de comunicación, donde el que da más golpes ahí en el ring es el que se lleva el premio. Paz de Cristo. Y tanto cristiano aguado viendo box. Paz de Cristo. Usted no quería oír esto hoy, ¿verdad? No se imaginaba. Hasta el fútbol es violento, Paz de Cristo. Y bueno, ese es otro tema. Dice la Escritura, perdón, todavía no. Los nuevos tipos de medios, ya dije, han multiplicado oportunidades de que los jóvenes estén expuestos a la violencia. Varios estudios han revelado que la introducción de la televisión en los países se asoció con aumentos de la escala de violencia. Y yo me acuerdo cuando escuché una conferencia, una opinión de un experto, de un analista que estudia la psicología y esas cosas, que la televisión creaba psicópatas. Paz de Cristo. Así lo dijo, la televisión crea psicópatas. ¿Por qué? Porque en la televisión es donde se exalta la mentira, el robo, la violencia, la sexualidad, la inmoralidad, las drogas y todo lo que tenga que ver con pecado en la televisión es exaltado. Y lo bueno, lo verdadero, lo puro, lo santo es rebajado a lo más bajo. ¿Sí me están oyendo? Y a veces hasta películas cristianas donde sale ahí uno fumando, pues ¿qué tiene que andar uno fumando en una película cristiana? Y ellos dicen, no, es que es testimonio. Y a veces yo he escuchado hermanos que se paran aquí, que es que antes eran drogadictos, que es que antes eran rateros, que es que antes eran golpeadores, y dicen, no, yo fumaba, yo de la buena, y hablan más de marihuana que de Dios.
hablan más de sus actos terroristas, de sus actos de robo, de vandalismo, de pleitos, que de Dios. Y por allá dicen, pero Dios me salvó, ya no soy el mismo. Porque si no, olviden, si no, y cuando. Y sigue ¿cómo dicen? La burra del trigo, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanos. Otro factor que explota la violencia es el alcohol y otras drogas. Muchos investigadores creen que el alcohol opera como un factor coyuntural que aumenta las probabilidades de que se produzca la violencia al reducir las inhibiciones, nublar el juicio y deteriorar la capacidad del individuo para interpretar indicios. A pesar de que hay opiniones contradictorias acerca del papel causal desempeñado por el abuso del alcohol, se ha comprobado que las mujeres que viven con bebedores empedernidos corren un riesgo mucho mayor de que las agreda físicamente, y que los hombres que han estado bebiendo infligen una violencia más grave en el momento de una agresión. ¿Y cuántas hermanas aquí que tuvieron sus esposos borrachos no se dan cuenta de eso? Paz de Cristo. A lo mejor a uno por allá entre mil, que sea bien tranquilo, que se emborrache, pero ahí nomás esté y sea bien amable. Pero la mayoría de los borrachos son mentirosos y violentos. Paz de Cristo. Y se toman sus copas para hacerse valientes, los cobardes. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Ponga atención, agarre su Biblia porque lo vamos a usar. Salmos 94, 20. Gloria al Señor Jesús. Salmos capítulo 94, versículo 20. Ya leímos en Eclesiastés 4:1, donde dice que el proverbista o el escritor de Lamentaciones, que fue Salomón, miraba las violencias y el poder de los que causaban la violencia y el desconsuelo de los que eran violentados. Amén. Y dice, no tenían consuelo, no tenían quien los consolara, no tenían quien los defendiera. Bien, pues hay una violencia en particular que se vuelve legal, y ese es el abuso de autoridad. Voy a empezar por allí, porque por allí es donde muchos han padecido la violencia legal, o que han convertido en legal. Jamás será legal delante de Dios, pero ellos la convierten en legal. Veamos 94:20. Dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Usted se va a juntar con alguien que con el poder y la autoridad que le otorga el gobierno o X autoridad haga violencia a otra persona. ¿Usted se va a juntar con ellos? Entonces el antecedente que nosotros tenemos, o el precedente que nosotros tenemos, es que Dios es pacífico. Jesucristo fue pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Paz en Cristo. Hay una bienaventuranza para los que buscan la paz. ¿Quieres vivir muchos días? ¿Quieres ver el bien y vivir muchos días? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Busca la paz y síguela. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice Esdras 4:23. Reún, canciller, Simsai, secretario, entre otros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Noten la palabra, poder y violencia. Hay quien actúa con violencia pero sin poder. Lo hace violentamente porque se echó unas copas, lo hace violentamente porque lo hicieron enojar de repente, lo hace violentamente por causa de celos, pero no lo hace con poder. Y aquí la palabra poder se refiere a una autoridad impuesta de parte del rey. Cuando el rey Artajerjes, no sé si fue el otro, pero un rey de Babilonia que gobernaba en esos tiempos, y que mientras los hijos de Israel estaban queriendo reconstruir Jerusalén, los muros derribados, manda unas cartas y les ordena cesar la obra, porque los enemigos de los hijos de Israel, paz de Cristo, incitaron al rey a que escribiera esa ley. ¿Me estoy explicando? Entonces ellos tenían poder, y mediante ese poder lo utilizaban con violencia. Imagínese usted un policía que lo trata con violencia.
que lo detiene sin ningún motivo, que lo tumba al piso, que lo arresta, que no le lee sus derechos, que lo lleva a la cárcel. Eso es abuso de autoridad. Y eso es poder, actuar con violencia y con poder. ¿Lo estoy explicando? Job 35:9 dice: a causa de la multitud de las violencias claman. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. ¿Quién es el que causa mayor violencia en el mundo, hermanos? Mayor sufrimiento, mayor dolor. Los que tienen el poder para hacerlo. Los que tienen avaricia en su corazón y exprimen al trabajador, al siervo, al esclavo, y lo hacen con violencia. Triste es ver hoy en día que en pleno siglo XXI, pero bueno, las evidencias ahí están y la palabra lo profetizó, que todavía hoy en día haya gente que trabaje para tal o cual empresa o gente por allí, y los patrones, los jefes de esas personas los traten con violencia. Violencia es insultar a las personas, eso ya es violencia, me estoy explicando, porque están causándole un daño psicológico, mental, emocional a las personas, y eso ya se convierte en violencia. Eso es una definición de violencia, y yo te lo voy a demostrar bíblicamente. La violencia se expresa desde una palabra hasta una acción, pero la violencia empieza en el corazón. Fíjense, hasta rimó. Paz de Cristo. La violencia comienza en una palabra, en una acción, pero comienza en el corazón. Y vamos a leer más de la palabra. Clamor a causa de la violencia. Nosotros tenemos que clamar a causa de la violencia, pero no lamentarnos. Porque los que se lamentan es porque no tienen esperanza. Paz de Cristo. El apóstol Pablo escribe y dice: ustedes no se entristezcan, no se lamenten como los que no tienen esperanza. Amén, hermanos. Así que cuando nos veamos la violencia, no tenemos que entristecernos ni lamentarnos, sino que tenemos que ser violentos también, pero en el espíritu. ¿Sabe qué es violencia espiritual? Que usted someta su carne y la doblega de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es violencia espiritual? Que usted diga: ahora no voy a comer hamburguesas, voy a ayunar. ¿Paz de Cristo? Violencia espiritual es lo que necesitamos hoy en día para que el reino de los cielos se establezca en nuestros corazones, que empecemos a ver la gloria de Dios manifestada. Queremos que se manifieste la gloria de Dios, pero no queremos ser violentos, espiritualmente hablando. La guerra no es contra carne y sangre. La guerra es contra principados. ¿Y a poco creen que ellos son muy mansitos y llegan: ay, te voy a hacer pecar, ven? No, como león rugiente, el Señor lo reprenda. Y usted y yo tenemos que ser como espadas afiladas. ¿Paz de Cristo? Tenemos que ser como saetas en las manos del arquero, pero bien puntiagudas, nada de ahí todas amoladas. Tenemos que dejar que el maestro nos dé filo. ¿Paz de Cristo? Eso es bueno. Los hijos de Dios debemos clamar, no solo lamentarnos a causa de la violencia. Habacuc 1, el profeta Habacuc, capítulo 1, gloria a Dios. Miqueas, Nahum, Habacuc. Gloria a Dios. No lo ando buscando por allá en Apocalipsis. Habacuc, capítulo 1. Amén, hermanos. Versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: la profecía que vio el profeta Habacuc. Una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de... ¿A causa de qué? La violencia. Y no sabrás. O sea que aunque usted esté clamando y parezca que Dios no lo está escuchando, usted siga clamando. Usted siga clamando, usted siga orando. Paz de Cristo. Si en su pueblo llegaron los 70s y más, llegaron los golfos, llegaron cualquier naco que llegue allí, usted siga orando. Paz de Cristo.
la policía se volvió corrupta como sucedió en Valparaíso, y que ahora ellos le sirven al narcotráfico como sucedió en Fresnillo también, usted siga orando. No digo, ¿qué vamos a hacer? La policía ya está del lado del enemigo, ahora ¿quién nos va a salvar? ¿Quién podrá ayudarnos? Paz de Cristo. No tenemos que lamentarnos solamente, tenemos que clamar, tenemos que hacerlo bien. Amén. Verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Qué es lo que hizo Habacuc? Clamar. ¿Qué es lo que debe hacer usted y debo hacer yo? Clamar. Dígalo fuerte. Clamar. ¿A quién? Al Dios de paz. Amén. Vamos a leer, aleluya, Salmo 71. Nuestra oración o clamor debe ser Salmo 71. Alabado Jesús. Salmos 71. Gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno. Fíjese, una oración sencilla, pero con mucho poder, con mucho significado. Cierto es que la Escritura dice: ustedes no sean como los hipócritas que piensan que por su palabrero serán oídos. A veces encontramos oraciones en la Biblia de un versículo, pero con poder de Dios, porque vienen respaldadas por otras oraciones, claro, vienen respaldadas por momentos de ayuno, momentos de consagración a Dios. Y estas palabras significan mucho cuando usted las dice en medio de la congregación. Usted hace oración en su casa 1, 2, 3 horas, pero aquí puede ser una oración de 1 minuto y causar un impacto poderoso. Eso lo hizo Jesús, eso lo hicieron los apóstoles, eso lo hicieron los profetas, y podemos hacerlo nosotros también. 71:4 dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Fíjese, líbrame de la mano de ellos. Impío, violento, como se llama, todos caben en el mismo grupo, todos son del mismo dueño, pertenecen a un mismo Señor, los gobierna una misma fuerza, pero usted y a mí nos gobierna Dios, el Dios de paz. Amén. Salmo 140, versículo 1 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Salmo 119, 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Hay una oración y hay un compromiso. Hay una oración y hay una promesa. Líbrame y guardo tus mandamientos. Paz de Cristo. Guardaré tus mandamientos. Si me libras, Señor, guardaré tus mandamientos. Paz de Cristo. Así como Jacob hizo una promesa: si me llevas, si me traes, si me bendices, si me das que comer, que beber y un sustento, de todo lo que me des. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Fíjese, Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué hay violencia, hermanos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que porque la gente es pobre, porque no tiene mucha educación, porque su mamá batalló al momento de que usted iba a nacer, porque por las drogas, por el alcohol, por los medios de comunicación y muchas otras cosas. Y en cierta medida causan efectos y dañan a las personas. Pero la principal causa de la violencia, hermanos, es el pecado. Por cuando el pecado entró al mundo, también entraron muchas secuelas, y entre ellas vino la violencia.
Paz de Cristo. De hecho, la violencia fue una de las características principales porque el Señor trajo el diluvio. Porque primero vino el pecado y por haberse multiplicado la maldad, los hombres se hicieron violentos, intemperantes, dice allá en la epístola, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Y bueno, esas características las vemos hoy en día. El verso 5 del capítulo 4 de Génesis dice que Caín se ensañó en gran manera. O sea, la tomó contra Abel. En vez de decir, bueno, pues yo soy el culpable, el versículo 5 dice, o sea, anterior a cuando Caín mató a Abel, que se ensañó contra Abel, porque él era bueno. ¿Contra quién se ensañan los violentos? Contra la gente buena, contra la gente pacífica, contra la gente que reclama justicia y paz verdaderas. Contra eso los demonios están en contra. Paz de Cristo. Hermanos, los demonios, que el Señor los reprenda, son portadores de violencia. Y ahorita se lo voy a leer en la escritura. Pero mire, ellos están en contra de todos aquellos que predican la paz. Paz de Cristo. Dice, aquí se evidencia en el corazón de Caín enojo, ira, envidia, soberbia, vanidad, etc. Cuando dice se ensañó contra su hermano Abel, ahí demostró que había ira en su corazón, que había orgullo, envidia, vanidad, soberbia, pecado, y eso lo arrastró a matar a su hermano. Y no llegó y lo mató sin violencia. ¿Quién mata sin violencia? ¿Paz de Cristo? Allá en Estados Unidos los matan con una inyección o ya no, ¿verdad? Pero antes así era, y creo que lo quieren volver a poner para que no fuera violentamente la muerte, ¿verdad? Paz de Cristo. O lo amarraban a una silla eléctrica y le daban unos toques sin violencia. Paz de Cristo. Pero antes los ahorcaban. Ay, qué violenta la gente. Les daban un hachazo en la cabeza, les cortaban la cabeza, los quemaban vivos. Ay, qué gente tan violenta. Pues es lo mismo, nada más que ha cambiado la imagen, ha cambiado la forma. ¿A poco hoy en día no se escuchan balaceras, no se escuchan tiroteos y la gente muere? ¿Acaso hoy en día no matan a las personas antes de salir del vientre de su madre? La gente es más violenta hoy en día. Paz de Cristo. Vivimos en una generación de violencia, pero los hijos de Dios tenemos que ser pacíficos, tranquilos, tiquirisi. Amén. Lucas 9:42. ¿De dónde viene la violencia, hermanos? Vamos a descubrir la fuente de la violencia. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, santo es su nombre. Amén. Lucas 9:42. Dice la escritura: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con suavidad. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Jesús utilizó violencia física? No. ¿Paz de Cristo? Si se requeriera la violencia física para sacar demonios, hermanos, agarren su bata, hermano, vamos a sacar demonios. ¿Paz de Cristo? Y en el nombre. Pero no es así. Es simplemente en la invocación del nombre de Jesucristo. Los demonios salen fuera. Amén. Pero eso sí, se necesita ayuno y oración. Amén. Que si ese fuera el caso, pues cualquier echado de demonio, ¿no? Amén, hermanos. Dan gloria al Señor por ello. Versículo 39 ahí mismo en Lucas 9. El verso 39 dice: y sucede, está relatando el padre del muchacho, que un espíritu le toma
y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hemos visto gente, hermanos, que a plena luz del día, casi completamente desnudos, rasgándose la piel y golpeándose la cara, escupiendo espuma. Y eso no es otra cosa que demonios. Ahora, hay otra clase de demonios, hay otra clase de espíritus que no son tan violentos, o al menos no se manifiestan en esa forma. Pero de que la violencia viene de allí, de ahí viene. Gloria a Dios. Pase Cristo. El enemigo siempre ha estado en contra de Dios y seguirá estando en contra de Dios, porque la Escritura dice que es mentiroso y padre de mentira, y que es asesino, y que es engañoso, y que es acusador. Y ahí está, mira hermano, y te fijaste, y mira a tu hijo. Y cuando Dios quiere presumir a alguien como a Job, entonces empieza a meter la cizaña. Por eso tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. Tenemos que mantenernos firmes como Habacuc, rogando, clamando al Señor. Y a ¿qué le pasó a Jeremías? Por predicar la verdad, por predicar la profecía de que iban a llegar el pueblo de Babilonia, iban a arrasar la ciudad y no iban a dejar nada, iban a quemarla, iban a derribarla. ¿Qué pasaba? El rey lo manda a meter allí a la prisión, y después lo meten a una cisterna llena de cieno, después lo sacan y lo ponen en el patio comiendo pan duro. Pase Cristo. Esa es la realidad del mundo violento. Amén. Continuemos. Isaías 3. Una de las causas de la violencia es la toma del poder por parte de los jóvenes. A lo mejor es algo nuevo, usted nunca lo. Isaías capítulo 3. Y ahorita voy a explicar un poco acerca de esto. Dios es bueno. Isaías capítulo 3, versículo 4. Gloria a Dios. Amén. Dice bien en el contexto: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Cuando el gobierno en Israel, Dios está profetizando, ustedes no quieren oír mi voz, ustedes no quieren acatar mis leyes, ustedes no quieren obedecerme ni amarme, entonces les voy a poner, era como una maldición, les voy a poner, dice, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Qué pasó? Si usted recuerda, el primer joven que gobernó en Israel, ¿lo recuerda? Hijo de Salomón, llamado Roboam, que se juntó con otros muchachos vagos, juniors, esos que tienen todo y que hacen lo que quieren, esos que a medianoche andan jugando arrancones en las principales avenidas de las ciudades. Pase Cristo. Bueno, se juntó con ellos y pidió consejo de ellos, porque a los ancianos no les hizo caso, si recuerdan, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se le fue más de la mitad del pueblo, casi el 90%. 10 tribus se fueron con Jeroboam, que también después pecó peor que Roboam. ¿Hace Cristo? Y también era muchacho. Ahora, el problema no es que sea muchacho, el problema es que es inexperto en la palabra. Puede haber muchachos aquí de 15, de 20, de 30 años experimentados en el poder de Dios, pero puede haber ancianos que apenas se están comportando como niños de 8 años. ¿Estás listo? El problema no es la edad, el problema es la experiencia, o cuando son neófitos, que dice la Escritura, que no están preparados para eso. Bien, ¿cuántos de nosotros cuando estábamos jóvenes no cometimos errores? Que levante la mano el primero, que no cometió errores en su juventud. Pase Cristo. Todos cometimos errores, ¿cierto? Cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Amén. Desde cuando éramos muchachos. Sin embargo, aquí está hablando como una
maldición por parte de Dios. Y dice: les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahora, note usted el resultado inmediato de esta situación en el versículo 5. Y el pueblo, ¿qué va a pasar? Se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Aleluya. El joven se levantará contra el anciano. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que están gobernando. ¿Me estoy explicando? ¿Están entendiendo el contexto? Dice: y el villano contra el noble. Porque ¿a quién apoya la juventud? La juventud lo que quieren es parecerse a Superman. Paz de Cristo. Invitar al cantante que anda de moda a hacer conciertos. Y el anciano o el que está experimentado en la vida piensa en el bien, porque tiene experiencia, porque ya ha pasado por la juventud, porque ya sabe que las drogas lo van a llevar a algo malo, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por allá en Perú estaban criticando al presidente de Perú, porque estaba diciendo que para los jóvenes, para erradicar el problema de que madres solteras y abortos, él se oponía al aborto, y entonces él propuso que los jóvenes se abstuvieran. La regla natural de Dios, abstinencia. Y lo tildaron de fanático, de anticuado, y no es cristiano. Paz de Cristo. Y hoy en día hay pastores modernos. Paz de Cristo. ¿Quieren que le hable de los pastores modernos o mejor le seguimos? Paz de Cristo. Un cristiano moderno es aquel que dice: tú puedes tener una novia mundana, al cabo después la traes a la iglesia y se hace cristiana. Esos son pastores modernos. Paz de Cristo. Ya nomás con eso, después les doy otra información. Vamos a seguir leyendo. Fíjense. O sea, esta escritura, voy a explicar un poco. Les pondré por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Lo que quiere decir, no necesariamente es que estén gobernando jóvenes, como ya expliqué al principio. El problema no es la edad, el problema es el concepto, es la idea. Entonces puede haber un anciano gobernando, pero que dé prioridad a la juventud. Gloria a Dios. Y que les traiga el mejor grupo de rock, ¿pasa esto? Que les traiga los cantantes que quieren, que programe fiestas, que programe partidos, y a los ancianos los echan a un lado. Y se acabó la ayuda de 65 y más. ¿Pasa Cristo? Dios es bueno, pero el hombre es malo, ¿verdad? Hay una contrariedad, hay una cosa que nos divide completamente del carácter de Dios. Dios da, el hombre quita. Dios ama, el hombre odia. Dios es Dios de paz, el hombre se cree muy bravo y cómodo. No, a mí que me da chingón. ¿Paz de Cristo? Y a cual más, hermanos, hasta los cristianos. A veces se nos sube a mí se me sube a veces la espinosa, y como que quiero, pero digo: no, Señor, humilde, por favor, perdóname. Pero a veces, hermanos, hay hermanitos que sí se comportan así. Y la gente del mundo, bueno, pues no se diga. Paz de Cristo. Entonces, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay violencia? Porque hay una estrategia de parte del enemigo para maldecir al hombre, para quitarle al hombre la paz que Dios le dio. El enemigo o el ladrón no viene sino para robar, matar. En eso se especializa. Así que usted y yo debemos de tratar de velar para que nadie entre a nuestra casa y nos robe lo que ya tenemos. Amén. ¿Usted tiene paz? Sígala. ¿Usted tiene amor? Sígalo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje y haga lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad, no para hacerse rico. Y también dice la Escritura: el que es santo, santifíquese todavía. Amén, hermanos. Entonces debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
añadida a vuestra fe virtud. Paz de Cristo. A la virtud, conocimiento. Y así, añadiendo esas cosas que Dios nos va dando para que no estemos ociosos y sin fruto. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a Salmo 74. La violencia se gesta en lugares tenebrosos, de difícil acceso para el ser humano, según Salmos 74, 20. Amén. Salmos capítulo 74. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te amamos, Jesús. 74:20 dice: mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. La Biblia de Jerusalén es una versión católica y dice: piensa en la alianza, que están llenos los rincones del país de guaridas de violencia. Pero aquí, en la Reina Valera 1960, no sé cómo digo la suya, mira al pacto, está recordándole a Dios su pacto, el pacto que hizo con Abraham, que concertó con Isaac, con Jacob, con todos los patriarcas. Mira al pacto, o sea, acuérdate del pacto. Prometiste paz, prometiste prosperidad. Claro, el hombre, los hijos de Israel no habían sido fieles, pero cuando usted es fiel, entonces reclama las promesas o recuerda las promesas más bien que Dios le ha dado. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Cuando usted es fiel, usted puede recordar esas promesas y afianzarse en ellas, gozosos en la esperanza. ¿Amén, hermanos? Bien, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. ¿Dónde se gesta la violencia? En lo oculto, en lo tenebroso. Y el apóstol Pablo dijo: renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Gloria a Dios. Porque no andamos adulterando la palabra de Dios, no andamos mintiendo ni predicando de nosotros. Pero la gente que usa la violencia, la violencia se gesta en lo oculto, hermanos. Cuando alguien va a hacer un complot, cuando alguien va a hacer una guerra, no lo dicen a voz en público: vamos a hacer guerra contra el presidente y lo vamos. No, ¿verdad? Se juntan primero y empiezan a tramar allí sus planes. Cuando todas las tragedias, todas las guerras que ha habido, siempre se han formado en lo oculto. La violencia se gesta en lo oculto. Ahora, ¿qué lugar más oculto y más recóndito? Usted puede pensar en la sierra, usted puede pensar en las barrancas, en las cuevas. En el sentido literal, sí, ahí se puede, pero hay un lugar más oculto que ese y que no está lejos de aquí, y es nuestro corazón. La Biblia dice: engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede ir ahí? Yo no puedo meterme a su corazón y ver si usted está enojado conmigo. ¿O por qué me mira así, hermano? Paz de Cristo. Yo no puedo meterme a su corazón y ver si realmente lo que usted está demostrando físicamente es lo que usted está sintiendo. Pero Dios sí puede hacerlo. Dios puede meterse en nuestro corazón a través de la Biblia y descubrir nuestros pecados y atraernos al arrepentimiento y darnos vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese es el propósito de Dios, darnos vida. Sufrimos violencia. A lo mejor aquí hay alguien que lo haya secuestrado, a lo mejor hay alguien que lo haya golpeado en la calle. A mí han estado a punto de golpearme 3 veces, pero no me han tocado un pelo. Paz de Cristo. Y no porque estaba pelón, porque el Señor me protegió. Paz de Cristo. Pero hay otros que han sido golpeados, han sido violentados, pero la mano del Señor los libró y los tiene aquí para que den testimonio de su poder. Y que por ese testimonio, hermanos, otros vengan al conocimiento de la verdad y sirvan al Dios de paz.
Yo amo a Dios. Gloria a Dios. Porque su mano es poderosa Amén, amén. para librarnos, hermanos. Amén. Salmo 58. Gloria a Dios. ¿Cuáles son estos lugares tenebrosos, inaccesibles para el hombre? Salmo 58 responde a esa pregunta. Versículo 1 y 2. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Cuáles son los lugares tenebrosos? Nuestros corazones. Cuando usted ve a una persona violenta, hermano, en el mundo, pídale al Señor que cambie su corazón. Transforma su corazón. Gloria a Dios. Transforma nuestros corazones, Señor. Porque a lo mejor no somos violentos, pero pensamos en violencia. Pensamos, ojalá y le caiga un rayo. Ojalá y lo pateen allá, ojalá y se voltee, ojalá. Y es violencia eso. Amén. ¿O no? ¿Sí o no? Amén, amén. Pero la Biblia dice, cuando os maldigan, bendíganos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando te peguen en una mejilla, dale la otra. Tan sencillo que es eso. Paz de Cristo. Pero qué mejor que usted se prevenga y el Señor lo libre de la violencia. Por causa de la justicia, por causa de la justicia, aquí. Amén, hermanos. Estamos. Amén, amén. Vamos a avanzar porque nos falta mucho. Mateo, ya leímos Salmo 82, ¿verdad? 58, perdón. Mateo capítulo 26, versículos 67 al 68.